Sean bienvenidos a la Iglesia Bautista de los Lagos, a los que nos visitan por primera vez o que no han podido acompañarnos durante las noches. Estamos en una serie basada en la Carta de Santiago y hoy vamos a estudiar la porción que corresponde al capítulo 4, los versículos 7 al 10. Pero voy a leer para ustedes desde el versículo 4. Voy a leer para ustedes desde el versículo 4. Que prestemos atención a la predicación y que, como hemos cantado, que sea el Señor que haga lo que quiera con ella en nuestras vidas. Dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oremos. Señor, que esta porción que hemos leído esta noche sea una invitación para muchos para abrazar a Cristo como su Salvador. Tenemos aquí una invitación clara de que el que se acerca a ti, tú te acercarás a Él. Del que es humillado será enaltecido. Humíllanos. Que sea tu palabra la que nos quebrante. Que hay promesa de salvación, porque en Cristo hay verdadera redención para estas almas adúlteras, para los que somos enemigos, para los soberbios. Tu gracia es mayor y por eso oramos con confianza de que no es el mensajero, es el mensaje que tiene el poder, porque es tu palabra. Guárdanos del error y que prestemos atención a tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los versos del 4 al 6 son claros. Aparte de la gracia de Dios, sin Cristo, nosotros somos enemigos de Dios. Eso es lo que somos. Lo más grave de los pleitos que nosotros podamos tener con otras personas no es haberlos ofendido a ellos, es que es una ofensa directa contra Dios. ¿Sí? Pecamos contra ellos, los ofendemos, pero en última instancia la ofensa es contra Dios y nosotros somos enemigos de Dios aparte de su gracia y sin Cristo. Eso es lo que somos. Pero en un país como Costa Rica, donde hay libertad de culto, donde las Biblias están a disposición, esta es una declaración que ya nos sorprende, que seamos enemigos de Dios. Muchos ya han escuchado eso y no nos consideramos que seamos enemigos. Pero como vimos, no es algo subjetivo, no es que yo me sienta enemigo de Dios, es que la Escritura declara, somos enemigos de Dios. Y muchos de nosotros no van a dudar en afirmar que el adulterio y la fornicación son pecado. Y no obstante, todos nosotros, en el momento que nos vamos tras otro ídolo, sea uno mismo, sea cualquier otra cosa creada que no sea Dios, esa idolatría, esa codicia, es adulterio espiritual. Y muchos no habrán cometido el adulterio físico, pero sí somos todos culpables de este adulterio que se declara acá. Somos enemigos de Dios y en cambio somos amigos del mundo, de ese sistema de valores que está en contra de la ley divina.
A eso sí lo abrazamos, a eso sí le damos la bienvenida. Pero el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No se puede ser amigo de ambas partes. Como si fuera poco, la actitud ante la Escritura es una de menosprecio. O ignoran que la Escritura dice en vano. Para nosotros es una cosa vana. Muchos escuchan la predicación y no es como, eso no es para mí. Eso, bueno, dice así, pero no creo que sea tan así. Ignoramos voluntariamente, la menospreciamos. Y todo esto en el marco de ¿qué? De la soberbia, de la altivez, del menospreciar a los demás, de considerarse uno superior a todos los demás. Soberbia. Por eso, con toda justicia y con toda razón, Dios dice: yo resisto a los soberbios. Estoy dispuesto a la guerra contra ellos. No obstante, en ese mismo versículo 6, hay luz y esperanza para el pecador también. Él da mayor gracia, pero Él da mayor gracia. Si hay una palabra que quieren aprender a valorar de las Escrituras, valoren esos peros. Porque vienen a marcar el contraste de la mala noticia que uno está condenado delante de Dios, pero dice, pero la gracia de Dios es mayor. Como soberbios merecíamos el castigo divino, pero ¿qué dice acá? Él da gracia a los humildes. El castigo que nosotros merecíamos fue descargado en Jesucristo. Y en cambio es otorgado al pecador salvación a todo aquel que ponga su confianza y fe en este inocente que fue crucificado por nuestras rebeliones. Y todos aquellos que por fe reciben al Señor Jesús son llamados ahora amigos de Dios. De enemigos a amigos. ¡Qué hermoso! ¿Cómo es esto posible? Alguno puede decir, sí, pero es que ahí dice que esa gracia de Dios es para los humildes. Quiere decir que hay dos tipos de personas en esta vida, aquellos que son soberbios y aquellos que son humildes, y parece que Dios solo favorece a ellos. Si lo estamos entendiendo de esa manera, estamos malinterpretando este versículo, porque la realidad es, todos nacemos soberbios y orgullosos contra Dios. Es una obra de gracia en el corazón para que Él humille al pecador también. Leíamos de Moisés ahora. Es que no hay una humildad innata en nosotros que sea suficiente para merecer un favor de parte de Dios. Moisés fue declarado el hombre más manso sobre la tierra. Y saben, Moisés fue el instrumento para rescatar a Israel de Egipto, pero él mismo no pudo llevar a Israel a cruzar para llegar a la tierra prometida, como leíamos. Se necesita una humildad mayor que la de Moisés. Se requiere la humildad del Señor Jesucristo, porque Él sí da verdadero reposo. El reposo que no pudo dar Moisés, sí lo da Cristo. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El reposo que no pudo dar Moisés, sí lo da el Señor Jesús. Pero notamos la palabra clave en esta humildad que el Señor Jesús dice, de la cual debemos aprender. El mandamiento, aprended de mí. Aprended. El regalo de la salvación, el descansar en la obra de Jesús, esta gracia mayor que da Dios para salvación, no deja al pecador tal cual. ¿Quiere saber usted si realmente ha conocido la gracia de Dios para salvación? Bueno, hay una respuesta que debe acompañar al pecador que está conociendo esa gracia. Y es lo que sigue de los versículos 7 al 10, que contesta dos preguntas básicamente. ¿Cuál es para el pecador? Y es decir, ¿cuál es para todos nosotros que decimos haber sido salvados por el Señor? ¿Cuál es nuestra respuesta ante la gracia de Dios? Y segundo, ¿cuál es la recompensa de esa gracia? Entonces veamos en primer lugar nuestra respuesta a la gracia de Dios. Y los versículos del 7 al 10 contienen una serie de mandamientos, de indicaciones.
Vemos los verbos: someteos, resistid, acercaos. No son simples recomendaciones, no son consejos. Todo esto es requerido. Todos son parte de la respuesta que acompaña a la obra de gracia de Dios para salvación. Santiago no se preocupa aquí por dar una lista que sea en ese orden. No es que primero viene el sometimiento, luego la resistencia. No, todo viene junto. Y vamos a ver entonces cada una de ellas en esta primera parte que forma la respuesta ante la gracia de Dios. La primera de ellas es que la gracia de Dios nos lleva a la sumisión. Versículo 7. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Someterse es literalmente decir, y yo me coloco por debajo de. Yo me pongo por debajo de alguien. Yo me coloco en un nivel inferior. Yo me sujeto a. Eso es lo que dice. Santiago está haciendo aquí un llamado imperativo. Someteos pues a Dios. Y no obstante, esta sumisión lleva implícita una acción voluntaria. Es una acción voluntaria. Uno se somete voluntariamente. Esta palabra se usa para la obediencia de los hijos hacia los padres, por ejemplo. Se nos dice de Cristo en Lucas 2:51 que Él obedecía a sus padres. Y es este verbo aquí de someter. Es esta sumisión la que se espera de nosotros hacia las autoridades que han sido puestas por Dios. Romanos 13:1. Sométanse a todas las autoridades que han sido puestas. Es la sumisión que se espera de la esposa al esposo. Es la sumisión que se habla del esclavo hacia su amo. Pero todas estos ejemplos de sumisión solo son agradables a Dios cuando se derivan primeramente de una sumisión a Dios. El fruto de la gracia de Dios es un corazón que renuncia a lo que considera son sus derechos y en cambio dice, lo que Dios diga es lo que voy a hacer. Es eso. Es un corazón que dice, lo que tú digas, Señor. He aquí tu siervo. Escucha con atención. Nosotros no podemos separar la salvación del someternos a Dios. No existe tal cosa como abrazar a Cristo como Señor y no abrazarlo. Perdón, me confundí. No existe tal cosa como abrazar a Cristo como Salvador y no abrazarlo como Señor. Es una mentira que ha sido propagada. Muchos ya dan por sentado que esa es una realidad, que uno cree en Cristo para salvación y posteriormente, como un segundo paso opcional, uno hace a Cristo Señor. Si usted ha escuchado eso, veamos lo que dice la Escritura. Someteos pues a Dios. No existe tal segundo paso. ¿Qué es lo que sucede entonces? Muchas congregaciones, al verse plagadas de personas que dicen amar a Jesús, pero que no muestran el fruto de arrepentimiento, tienen que estar constantemente haciendo llamados para que las personas den ese segundo paso en su vida. Y semana tras semana muchos hacen compromisos que no van a cumplir, supuestamente haciendo a Cristo Señor. Y muchos de nosotros incluso hemos sido afectados por ese engaño también, viendo nuestras vidas pasar y pasar, diciendo que somos salvos, pero no hay obediencia. La gracia de Dios nos lleva a obedecer. Y oh sí, nuestra obediencia no será perfecta. Solo Cristo obedeció perfectamente. Por eso es que nuestra esperanza está en Él. Pero no hay salvación sin una sumisión voluntaria. Porque todo pecador redimido se puede identificar con estas palabras. He aquí yo era esclavo del pecado, pero Cristo rompió esas cadenas. Con todo gusto yo ahora voy a llevar su yugo. Porque no hay mejor amo que Cristo. Él quitó mis cadenas. Con gusto recibo las de Él. Porque ahora le pertenezco a Él.
Someteos, pues, a Dios. En segundo lugar, la gracia de Dios nos lleva a resistir al diablo. Versículo 7, una vez más. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Antes de la gracia de Dios, nosotros pertenecíamos a Satanás, el acusador, el diablo. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero espiritualmente nuestro padre es el diablo, el padre de mentira, porque todo aquel que practica pecado es del diablo, nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Pero la gracia de Dios, una vez que llega al corazón del pecador, lo lleva a resistir, a oponer resistencia. En el griego clásico esta palabra tenía un uso militar y significaba que cuando llegaba el enemigo usted le resistía, que resistía sus embates, que usted se ponía de pie con firmeza para luchar contra él. Aquí no hay campo neutral. Uno no puede estar de espectador en medio de una guerra. Resistir es tomar partido por alguno de los dos bandos. O se resiste al uno o se resiste al otro. Pero sencillamente uno no está de espectador. ¿Quiere ser salvo? El llamado a la salvación es un llamado a resistir. Es un llamado a resistir al mundo y a Satanás que lo gobierna detrás, con sus muchas maquinaciones para mantener a los hombres en su ceguera espiritual, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Ahora, este resistir al diablo no son batallas alocadas, no es estar declarando guerras espirituales a diestra y siniestra, diciendo yo voy a ir a atar a Satanás y ¿dónde está Satanás? Venga para... Esas cosas que se suelen dar, esa no es la batalla espiritual de la que se habla aquí. ¿Dónde leemos que nosotros que Satanás huyera? Vemos lo que dice ahí: resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuándo huyó Satanás? Un ejemplo que nosotros podamos recordar en la Escritura. Cuando Jesús fue tentado. Vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versos del 8 al 11. Que sea la Biblia la que nos enseñe cómo se resiste al diablo. Dice así, Mateo capítulo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo, esto es a Jesús, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Escrito está. El llamado a resistir al diablo es un llamado a resistirle con la palabra de Dios que nos ha sido dada. Esa es la clave. No es en nuestras fuerzas, no es que nosotros peleamos directamente con el diablo, pero si acudimos a la gracia de Dios, su gracia es mayor y Él nos dará también juntamente la armadura espiritual para resistir las acechanzas del enemigo. Y eso incluye el escudo de la fe y la palabra de Dios, que es la espada. Eso es, para poder resistir el día malo y los dardos del maligno. Si no estamos siendo alimentados con la palabra, si no es ella nuestra meditación, nosotros no estamos resistiendo al maligno y no tiene razón para huir de nosotros. Podrá resultar más atractivo declarar guerras espirituales, pero nada, sino la palabra de Dios es lo que lo mantendrá lejos. ¿Estamos resistiendo o estamos cediendo? Volvamos a Santiago. En tercer lugar,
La gracia de Dios nos lleva a acercarnos a Él. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuál es la implicación de esta frase? ¿Por qué acercarnos? ¿Cuándo es que uno debe acercarse? Cuando uno está lejos. Nosotros nacemos pecadores, naturalmente nacemos alejados de Dios. Esa es nuestra condición, una condición de lejanía de Dios. El pecado ha causado una separación de una extensión infinita. Nuestras iniquidades han causado una división entre nosotros y Dios. Como si fuera poco, no solamente que estamos lejos de Dios, es que no queremos buscar a Dios. No hay quien busque a Dios. Por eso es que se nos debe ordenar lo contrario, porque no queremos a Dios, porque no queremos estar cerca de Él. La Biblia nos ordena, acérquense a Dios. Es Dios quien nos dice que tenemos que buscarle, porque si Él no nos dice, nosotros no vamos a tener la iniciativa para hacerlo. Es Dios siempre quien inicia la salvación y Él dice, acérquense a mí. No confundamos este acercarse con actos externos. Podemos congregarnos cada domingo y no estar cerca de Dios. Y no obstante, congregarnos es lo que debemos hacer cada día del Señor. Pero no necesariamente indica que usted esté cerca. Esas palabras conocidas de Isaías 29:11 dicen lo siguiente: este pueblo se acerca a mí con sus labios. Se acerca a mí. Ellos decían que se acercaban, pero su corazón está lejos de mí. Era algo externo, de boca, pero su corazón realmente estaba lejos. Judas, en el sentido más estricto de la palabra, caminó con Cristo, comió con Él, escuchó sus enseñanzas. ¿Qué más cerca se podía estar de Jesús? Y en este momento Judas no está con Jesús. Sí, es una realidad que estamos lejos de Dios, que no lo buscamos naturalmente y que podemos confundir estar cerca de Él con ritos externos y con apariencias. Pero hay algo que resulta hermoso de esta frase, porque da esperanza de que no va a ser una búsqueda sin fruto, de que no será un acercarse sin fruto. Y dice, acercaos a Dios, ¿y qué? Él se acercará a vosotros. Da esperanza, Él se acercará. La Escritura nos dice a nosotros en muchas partes que Dios está cerca. Sí, ha constituido enemigo. Él dice, yo resisto a los soberbios, pero en su misericordia Él sabe que a menos que Él se acerque, nosotros no le vamos a hallar. Salmo 145:18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Pero qué dice? A todos los que le invocan de veras. Dice también por medio del profeta Jeremías 29:13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O por medio del profeta Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Nuevo Testamento, Pablo en el Areópago, enfrentando a los gentiles, y él les dice, Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Por las palabras de Cristo mismo que escuchamos en el testimonio que tengo acá. El que a mí viene, no le echo fuera.
Sí, Dios se ha constituido enemigo del pecador, resiste a los soberbios, pero en su misericordia Él sabe que si Él no se acerca, nosotros nunca llegaremos a Él, nunca le hallaremos. Por eso esta noche, si usted está sin Cristo, yo insto, urjo, le llamo a que te acerques. Y que te acerques con todas tus fuerzas, con determinación. Porque sí, la salvación es ciertamente por gracia, pero es también una salvación que hay que procurar con todas nuestras fuerzas. Es con determinación. Jehová está cercano a los que le invocan, sí, a los que le invocan de veras. Me buscarán y me hallarán cuando me busquen, ¿de qué? De todo vuestro corazón, no con la mitad de sus fuerzas, no con la mitad de su ser, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Cristo ha dicho, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, esforzaos, porque fácilmente se entra por la ancha que lleva a la perdición. Acércate a Dios, lucha con todo lo que se quiera poner entre ti y Dios, búscale. Acércate a Él, porque este pasaje nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, porque usted va a descubrir, como muchos pecadores que han sido redimidos acá, esta verdad, que el día que pensaban que buscaban a Dios, era para darse cuenta que Dios ya nos estaba buscando a nosotros. Y Cristo nos dirá con sus palabras de gracia y amor, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Pero hay que buscar, hay que acercarse, hay que llamar, y al que llama se le abrirá. Es una garantía, Él se acercará a nosotros. Versículo 8. Pecadores, limpiad las manos. La gracia de Dios limpia nuestras manos. Y una vez más hay que hacer la pregunta, ¿por qué limpiar las manos? Es claro que no está refiriéndose a una higiene, de que no se trata de lavarse las manos antes de ir a comer o después de estornudar. No es eso. Estamos claros de que no es eso. Entonces, ¿por qué debemos limpiar nuestras manos? ¿Por qué es que nuestras manos están sucias? Es una figura que claramente alude a nuestra maldad, a nuestro pecado. En el Antiguo Testamento, cuando un sacerdote quería entrar al templo, él tenía que lavar sus manos y tenía que lavar sus pies. Caso contrario, iba a ser muerto. También limpiar las manos indica ser culpables de homicidio. Generalmente cuando se habla de manos que están sucias, son manos que están sucias de sangre. Y Dios a través del profeta Isaías dice esto en Isaías 1, 15 y 16. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, dice el Señor. Están llenas de sangre. De sangre podemos preguntarnos, pero es que yo nunca he matado a nadie. Y muchos pueden estar suponiendo, ya sé lo que me va a decir, sí, que odiar a alguien es como matar, pero el punto es, yo no he matado a nadie. O sea, mis manos no están llenas de sangre. No, nosotros sí somos culpables de matar y nuestras manos están llenas de sangre. Como bien predicó un hermano hace mucho tiempo en esta congregación, por nuestras injusticias, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, el Cordero sin mancha fue muerto. Y nosotros somos culpables de la sangre que fue derramada de un inocente, del inocente con I mayúscula. Nuestras manos sí son culpables de sangre, del derramamiento de sangre inocente. Porque este inocente ocupó el lugar que nosotros merecíamos. Y el día que Cristo iba a morir, nadie dijo, un momento, no lo haga. Yo debería estar en su lugar, porque yo soy quien debe morir. Nadie dijo eso. ¿Qué fue lo que hicimos? Crucifíquenle. Crucifíquenle. Y una vez más, es solamente por la gracia de Dios que nosotros no estuvimos en medio de esa multitud gritando esas mismas palabras.
Somos culpables de la muerte de Cristo. Esta limpieza para el pecador es imposible para hacerlo por sus propias fuerzas. Esta limpieza para nuestras manos viene única y exclusivamente por este inocente que murió. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero hemos reflexionado en esa frase de que Dios es justo para perdonarnos. ¿Qué es lo que merecen nuestros pecados? Lo que nuestros pecados merecen es castigo. Pero dice que Dios es justo para perdonar. ¿Por qué es esto? Porque por la obra de Cristo, Dios perdona a todo aquel que tiene su confianza puesta en Él. Por eso es que Dios es justo para perdonar. Pero lo que nosotros merecemos es la muerte. Y si usted está sin Cristo, al igual que le pasaba a los sacerdotes, si usted se presenta a Dios con estas manos llenas de sangre, lo que le espera es la sentencia de muerte. La gracia de Dios, además, purifica nuestros corazones. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificad vuestros corazones. Este hombre de doble ánimo ya ha sido descrito. Devolvámonos al capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 6 al 8. Dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quién es este hombre de doble ánimo? La palabra literalmente significa una persona que tiene dos mentes, dos almas, dos ánimas. Eso es el hombre de doble ánimo. Y este texto nos lo está describiendo muy bien. Es un hombre inconstante. Es un hombre que un día sí y otro no, que es llevado por el viento y las olas. Y estos versos ya presagiaban que este hombre de doble ánimo no podía ser un creyente. ¿Por qué? ¿Qué nos dice este verso? No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Este hombre de doble ánimo, cuando ora, demuestra que no tiene fe. Ora sin esperar nada del Señor. No tiene fe para salvación. Y cuando avanzamos en la carta y llegamos ahora al capítulo 4, vemos que en efecto se nos confirma la condición espiritual del hombre de doble ánimo. ¿Por qué? Porque esta frase es un paralelo con la frase que acabamos de leer de pecadores. Hay un paralelismo. Pecadores, limpiad las manos. Hombre de doble ánimo, purifique vuestros corazones. El pecador es el hombre de doble ánimo y el limpiar las manos corresponde con purificar nuestros corazones. Este hombre de doble ánimo es un pecador. Es un hombre que necesita limpiar sus manos y purificar su corazón. De hecho, las manos limpias y un corazón puro no andan por aparte. Dice el Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón. No podemos separarlos. Estamos hablando de la misma persona. Este hombre de doble ánimo debe arrepentirse de su pecado. Y nosotros mismos, cuando vemos la respuesta a la pregunta que se plantea en el Salmo, debemos preguntar: ¿quién puede subir al monte de Jehová? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Esa respuesta de que limpio de manos y puro de corazón nos deja por fuera a todos. Solo Cristo pudo entrar al lugar santísimo para permitir al pecador que lo recibe con fe que también se puede acercar a Dios. Y ahora sí, por la obra de Cristo, tenemos acceso al trono celestial.
para, como dice Hebreos 10, podamos acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Pero por qué? Por la obra de Cristo, el gran sacerdote. Vemos además que la gracia de Dios nos hace afligirnos, lamentar y llorar. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Cada una de estas acciones están por aparte, pero yo las he reunido porque en general llevan una misma idea. Es decir, la gracia de Dios en el corazón de un pecador para salvación lo hace sensible al pecado y le concede una tristeza que es para salvación. Estamos hablando del arrepentimiento. Debemos sentir aflicción. Esta palabra aflicción que leemos acá puede traducirse como miseria. Es la palabra que tenemos en este versículo conocido de Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la miseria de la que se habla aquí, esa es la aflicción. No es una tristeza por no tener las cosas de este mundo, no es una tristeza por las circunstancias difíciles que a veces tenemos que vivir. Es una angustia que nace de ver nuestro pecado, de reconocernos perdidos y separados de Dios. ¿Podemos decir esas mismas palabras nosotros? Sí, podemos decir como Pablo, esas mismas palabras, repetirlas. Pero una cosa muy distinta es conocer esa miseria de verdad. Una aflicción y miseria que solo se conoce cuando hay una lucha real contra el pecado. Solo aquel que lucha contra el pecado y reconoce que cuando no lo ha confesado, se identifica con el salmista que dice: mientras callé, he aquí envejecieron mis huesos. Esa es la miseria que causa conocer la gracia de Dios que revela nuestra maldad. ¡Ay de mí! Tiene que haber dolor por el pecado. Y si usted no está sintiendo dolor por su pecado, tengo que decirle que usted se encuentra en una situación de sumo peligro. Porque eso solamente está indicando que el endurecimiento está llegando cada vez más y más al punto de hacerlo insensible, de tener una conciencia cauterizada. Lo mismo podemos decir de lamentar. Este lamentar no es ese lamentar de cuando uno dice: ¡ay, qué lástima! Y ya. No, este lamentar se usaba cuando alguien moría. Cuando alguien moría. Y es más, se usaba para esa tristeza que no era fingida y que no se podía esconder, que llegaba al punto en la persona de que los demás sabían que estaba triste, pero no era porque esa persona quería aparentar la tristeza, es que era tan profunda que ya no podía ser escondida por el dolor de ese ser que perdió. Ese es el lamentar. Era una tristeza que ya se hacía manifiesta. Es por ese aspecto externo que en las bienaventuranzas se traduce como llorar. Esta palabra lamentar es la misma de la bienaventuranza de Mateo: bienaventurados los que lloran. ¿Hemos lamentado nuestro pecado como lamentamos la muerte de un ser querido? ¿Hemos conocido lo que es lamentar el pecado de esa manera? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay consolación para los que lamentan su pecado. Pero este grado de tristeza no se puede aprender por imitación. No es una conducta que podamos simular para siempre. Por último tenemos las lágrimas. Llorar y llorar. Es un llorar audible. Fue el llorar amargo de Pedro cuando negó al Señor. Con esto tengo que decir lo siguiente: las emociones son engañosas. Nosotros no podemos estar dependiendo de nuestra seguridad de salvación simplemente por las emociones, pero no podemos tampoco eliminarlas del todo. Deben ser controladas.
Y debemos pedir al Señor discernimiento para distinguir emociones falsas de las emociones genuinas que Él concede. ¿Por qué? Porque la tristeza que según el mundo produce muerte, pero la tristeza que según Dios produce tristeza para arrepentimiento, para salvación. Entonces, habiendo visto esta aflicción, este lamento y este lloro, queda claro la segunda parte del versículo que dice: vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. El autor no se opone a la alegría y al gozo. No es que uno no puede reírse, no es eso. Estamos en el contexto de lamentar el pecado. ¿Quieren un ejemplo de lo que el autor se está refiriendo aquí? Estos días que vienen son la Semana Santa, así la hemos llamado. Y casi que uno puede adivinar cuál va a ser esa expresión común que se va a decir de mañana en 8, cuando ya todos hayan vuelto de las vacaciones, porque muchos lo ven como vacaciones. Ay, regresé de Semana Santa, pero de Santa no tuvo nada. Es eso lo que se refiere a este texto. No hay dolor por el pecado, todo es risa, todo es tomarlo a la ligera, todo es ver el pecado como si no fuera gran cosa. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Vuestra risa se convierta en lloro porque el pecado no se puede tomar como cosa ligera. Cuando Dios también habló por el profeta Jeremías, cuando las personas tuvieron esta convicción de pecado, nosotros leemos y no que no hubo danza. No era tiempo para bailar, no era tiempo para festejar, era tiempo para sentir dolor por el pecado. Esto es lo que dice nuestro pasaje. Alguien que solamente ve con liviandad su pecado no corresponde con un pecador que ha sido convicto de su maldad. Cristo lanzó una sentencia que habría un día que los que ahora se ríen sin mostrar arrepentimiento sabrán lo que es lamentar el pecado. Él dijo en Lucas capítulo 6, versículo 25 lo siguiente: ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Habrá el día en que todos sí lamentarán haber ofendido al Dios 3 veces santo y haber pisoteado la obra del Cordero. En séptimo lugar, tenemos la humillación o la humildad. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La gracia de Dios humilla, humilla. No debería sorprendernos que Santiago esté cerrando su invitación con la humillación. Fue como inició el versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y si Dios extiende su gracia a los humildes, por eso hay una invitación a que todos nos humillemos entonces delante de la presencia del Señor. Porque humillarse delante de la presencia del Señor es recibir su gracia inmerecida. ¿Qué es la gracia del Señor? Muchos de nosotros pensamos inmediatamente en un regalo que no merecemos. Y es cierto, pero es más que eso. Es un regalo inmerecido cuando uno merecía todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que nosotros merecíamos era la sentencia contra el soberbio. Dios resiste al soberbio, pero en su gracia, Él da gracia. Él da gracia. Eso es. En cambio, descargó su ira en el Señor Jesucristo para otorgar perdón por fe a todo aquel que reciba a Jesús como Señor y Salvador. Sin humildad no puede haber sometimiento. ¿Por qué? Porque el que es orgulloso jamás va a decir: ¿cómo me voy a colocar yo por debajo de alguien? Sin humildad no habrá acercamiento, porque el orgullo no le permitirá acercarse, pero el que es humillado reconoce que debe acercarse. Sin humillación no habrá contrición por el pecado. ¿Por qué debo yo arrepentirme? Cuanto más veamos cómo es Dios,
cuán glorioso, cuán majestuoso y cuán santo es, más nosotros estaremos reconociendo nuestra indignidad y saber quién es este Dios y quién es uno sin Cristo. Y esto nos llevará a nosotros a humillarnos. Y aún más, cuando uno lee que Dios extiende su gracia al humilde, que Él habita con el humilde. Una vez más, Él dijo a través del profeta Isaías, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Dios santo, el Dios alto, el Dios eterno, habitando con uno. Amén. Es lo que Él dice y así es. Yo y mi Padre haremos morada en Él. El que ha sido humillado conoce esta realidad. Esta es la respuesta. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa de la gracia de Dios para el que responde de esta manera? Y Él os exaltará. Y Él os exaltará. Esta es la recompensa. Dios no pasa desapercibido al corazón contrito y humillado. La gracia de Dios nos exalta. Humillaos y Él os exaltará. Como si el regalo de salvación no fuera suficiente, leemos acá que Dios recompensa todavía más a aquellos que Él rescata. El pecador que estaba muerto ahora es levantado, es resucitado con el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Y cada domingo que estamos acá es un recordatorio para nosotros que la tumba no encerró a Jesús y que así como Él venció la muerte, tiene el poder para vencer el poder del pecado en nuestras vidas. Pero hay más. Como si esta resurrección a vida espiritual ya no fuera suficiente regalo para nosotros que éramos enemigos de Dios, la gracia de Dios es mayor y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. O más adelante en esa misma carta, capítulo 2, y que juntamente con Jesús nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él exalta definitivamente. Él exalta. Hay una parábola que ilustra esta verdad de una forma muy bella. Vamos a Lucas capítulo 15. Y vemos presente este sermón que hemos escuchado esta noche. Vemos sometimiento, veremos acercamiento, veremos arrepentimiento, veremos humildad y veremos esta exaltación. La llamada parábola del hijo pródigo o de Dios y los dos hijos perdidos. Dice Lucas capítulo 15, versículo 17. Este es el hijo menor que ha desperdiciado todos sus bienes, que ya al final está deseando comer lo que le dan a los cerdos. Y eso es lo que él dice. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Vemos el sometimiento, colocándose en un puesto inferior. Y levantándose vino a su padre, acercaos a Dios. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y él se acercará a vosotros. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo
muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. No soy digno de ser ni siquiera un jornalero, pero ¿qué hizo el Padre? Lo vistió, le puso anillo, le dio calzado, vestido nuevo. Como dijo Jesús, en esta vida el que es enaltecido será humillado, pero el que es humillado será enaltecido. Con esto concluyo la exposición de estos versículos, pero quiero cerrar este sermón reflexionando un poco más sobre este acercamiento de Dios, sobre este acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Queremos saber que en efecto Dios se acercará a nosotros, que usted esté diciendo, pero es que de verdad yo no sé si Dios vendrá a mí. ¿Cuánto se ha acercado Dios? ¿Cuánto? Se ha acercado tanto al punto que la segunda persona de la Trinidad tomó forma de siervo, tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. El Dios santo y sublime, teniendo comunión y gozo perfecto en los lugares celestiales con su Padre, lo dejó para humillarse como hombre. Cristo sabe lo que es la humillación. Descendió para ser humillado. Para muchas religiones, el concepto de que Dios se encarne es casi que una blasfemia. Porque Dios es santo, Él no puede estar con pecadores como nosotros. Pero es el testimonio claro de las Escrituras que Cristo habitó entre nosotros. Qué mayor prueba de humildad, qué mayor prueba de que Él se acercó a nosotros. No hay mayor. Y nosotros lo hemos escuchado tantas veces, de que sí, que Jesús habitó entre nosotros, sí, que Jesús se hizo hombre, que ya nos sorprende, que para nosotros no es algo que nos asombre. Pero debemos dar mente a esa declaración vez tras vez, que Él, teniendo la gloria en los cielos, descendiera para estar con seres menores que los ángeles. Y no solamente descendió, sino que Él descendió para ser obediente y para ser humillado hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero la Biblia confirma también que en efecto, al que es humillado, Dios lo exalta, porque Él mismo exaltó a su Hijo después de esta humillación. Nos dice Filipenses capítulo 2, que Cristo fue exaltado hasta lo sumo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Podemos reírnos ahora? ¿Podemos tomar esta palabra como cosa vana? ¿Podemos burlarnos del cristianismo? ¿Podemos decir que todo esto es una locura? Podemos mantener nuestra soberbia, pero vendrá el día que toda rodilla se doblará y reconocerá a Jesús como el Señor. Y podemos doblar nuestras rodillas en esta vida, someternos voluntariamente, obedecer, reconociendo la gracia de Dios en nuestros corazones, que es la que nos capacita para todo esto, o ser humillado cuando Él venga por segunda vez. Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Acerquémonos y Él se acercará. Humillémonos delante del Señor y Él nos exaltará, al punto de que cuando Él venga por segunda vez estaremos con una multitud de toda nación, de toda lengua, alabando al Cordero por toda la eternidad. Sí, los que antes éramos pecadores y enemigos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Han sido
palabras débiles, un esfuerzo débil para hacer la invitación tan clara que tenemos acá y que está garantizada. El que se acerca a ti, tú te acercarás a Él. Humilla nuestros corazones, quebranta nuestros corazones, haz reconocer nuestras manos sucias, nuestros corazones impuros y malos, para acudir a ti en auxilio y por perdón. Lo mejor es ser humillado en esta vida. No hay nada mejor que ser humillado en esta vida. Humíllanos, quebrántanos, que tu palabra sea la que obre en nuestros corazones, que no hagamos oídos sordos a la predicación de tu palabra. Oh Señor, quebrántanos, porque tú habitas con el del corazón quebrantado. Y haz que meditemos en lo que hemos escuchado, que reflexionemos sobre el destino eterno, de cuán preciosa es la gracia que has provisto en Cristo, quien llegó al punto de humillarse, tomando forma de siervo. Oh Señor, pon ese mismo sentir en nosotros. Lo pedimos en el nombre de este Jesús, que es Señor y Salvador. Amén.